Saludos mis amados hermanos, bienvenidos. Continuamos en nuestra serie 42 estaciones del pueblo de Israel desde su punto de partida en Egipto hacia la tierra de promesa, la tierra de Canaán. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante, estación número 21. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Bien mis amados, estamos en nuestra estación número 21, Arada, Jarada o Sharada también en el hebreo. Vimos cómo en esta estación, después de cada una de las anteriores, Adonai viene tratando el carácter, el pensamiento, la cultura, las maneras de vivir del pueblo de Israel, saliendo de aquella condición de esclavitud, seguramente con una gran incidencia, por supuesto, de la comunidad egipcia en muchos aspectos. Sin embargo, pues su condición literalmente era esa, la esclavitud. En este tiempo de la jornada 21 nos encontramos como ahora se ha asignado un sacerdocio, una familia sacerdotal y una tribu dedicada a todas las labores propias de esta labor, de este ministerio, servir, como lo es la tribu de Leví. Vimos cómo entonces Adonai establece y Adonai literalmente le habla no a Moshe, sino a Aarón, su hermano. Importantísimo esto, le habla directamente a Aarón y le da las indicaciones de cómo se debe desarrollar el cuidado del templo, en especial de los utensilios que tienen su característica o condición de santidad. Pero algo muy importante que resaltamos en la jornada anterior es cómo ese sacerdocio a partir de este momento en la estación 21 será eterno para siempre. Y después de que Moshe o en su defecto mejor Aarón haya ejercido su función sacerdotal como Cohen Gadol, vendrán sucesivamente sus hijos y los hijos de sus hijos y todas las generaciones del cuerpo levita para que ocupen y se dediquen a esta posición ministerial ordenada por Adonai. Ayer cerramos nuestra jornada y vamos inmediatamente a continuar allí, por supuesto, en el capítulo 2. Porque cuando vemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 mencionamos, aquí hace referencia a las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias que hemos estudiado en otras ocasiones. Y veamos cómo para cada una de ellas Adonai tiene un mensaje. Voy a hacer una referencia muy rápida de cada una de ellas. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 dice en el verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7, aquí la palabra es menorá, de oro, y dice esto, yo conozco tus obras. Atención, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar
a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, aquí vemos la labor del sacerdocio en la Keilah de Éfeso, y nos habla de justicia y nos habla de bondad. Pero viene entonces el verso 4. Pero, ese pero lo cambia todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por favor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu menorá de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí vemos entonces cómo en esta primera circunstancia de Éfeso estamos hablando de la autoridad delegada en Éfeso, la responsabilidad sacerdotal, y vemos que el Eterno le habla de la importancia de cómo ha podido establecer la veracidad de aquellos que se llaman apóstoles, y ha podido demostrar que no son más que palabrerías de gentes que se quieren presumir, y lo vimos en el tema anterior, de colocarse nombres o títulos o posiciones o jerarquías que nunca han sido debidamente asignadas por nuestro Abacadosh. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, de Adonai. Así muy rápidamente tenemos solo que mencionarlo. Vamos a ir a Esmirna. Dice, escribe el ángel de la iglesia, y en el verso 9 nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Hermanos, cuando hemos venido al estudio de nuestra Kadosh Torah, nosotros, el pueblo injertado, no venimos a tomar una fotocopia del pueblo judío. Por favor, esto es supremamente importante que usted lo tenga claro. Nosotros no venimos a copiar a los hermanos de Judá, a todo este pueblo ortodoxo, como se quiera llamar, o a las comunidades, porque de por sí que son muchas comunidades las que sabemos o conocemos de la comunidad judía, entre los conservadores y los más radicales, etcétera. Entonces estamos en una euforia de entrar a estudiar Torah pensando que lo que tenemos que hacer en el ministerio, en el servicio, en la doctrina es la fotocopia de Judá, y estamos realmente fuera de tono. Estamos estudiando la palabra, lo que escrito está. No estamos buscando Torah oral, no estamos buscando Talmud, no estamos buscando Mishnah, no estamos buscando la Gemara, estamos buscando qué dice la Torah viviente, Yeshua HaMashiach. Entonces queremos copiar hasta la forma de vestir, hasta la forma de desarrollar todos los protocolos. Y por favor, no es que esté mal este aspecto, repito, amo profundamente y respeto, y mi honor y mi honra y mi respeto para nuestros hermanos de Judá. Bendito el Eterno permitió que ellos permanecieran y permanezcan hasta nuestros días guardando la Kadosh Torah. Pero nosotros, cuando venimos en la transición del contexto evangélico o de la religión tradicional a Torah, estamos aprendiendo a conocer el manual de vida. Aquí está el árbol de la vida, el manual de instrucciones. Por lo tanto, no temas en nada que vas a padecer. He aquí, el adversario echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos para oír, oiga. Viene la iglesia de Pérgamo y escribe el ángel y le dice: yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono del adversario, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe.
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el adversario. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y esta doctrina de los nicolaitas, recuerden que tiene que ver con los problemas de género, ya usted me entiende. Esa situación tan viviente y tan real que estamos teniendo hoy a nivel de sacerdocio, a nivel de congregación, ya estamos en una batalla todos contra todos. Usted me está entendiendo lo que quiero significar. No lo puedo explicar con palabras textuales. Ustedes saben, estas líneas prohíben ciertas cosas. Por tanto, arrepiéntase, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vimos a Tiatira ayer hablando lo mismo. Empezamos en el capítulo 2, verso 18, hablando de Tiatira, y dice: pero tengo contra ti algunas cosas, y es que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer sacrificios a los ídolos. Bueno, viene Sardis, y en Sardis, ¿qué tenemos? Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Adonai. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. En Filadelfia yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yod-Hei, Bad-Hei, he aquí, yo entrego de la sinagoga del adversario a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he enviado. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La Odisea dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque soy celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien, este recuento muy rápido no era para detallarlo, solo para mencionar cómo en la iglesia, en la cajal, en la comunidad, en la asamblea, habían gentes desarrollando el ministerio con buena labor, con buena emuná, con buena doctrina, pero tengo contra ti que has hecho esto, que no has sido eficiente en esto, que no has mejorado en esto, que no has supervisado esto, que no tienes repercusiones en esto, que has permitido estas facilidades aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre hoy en nuestras congregaciones? Estamos viviendo tiempos del modernismo, de la mente abierta y de los conceptos liberales al extremo, donde se permiten ya incluso a nivel de las doctrinas y de las congregaciones, comillas, todo tipo de libertinaje e incluso perversiones en todo sentido.
Por lo tanto, cuando miramos estas enseñanzas del libro de Apocalipsis, hablando de la jornada que estamos desarrollando en Arada, nos daremos cuenta que Adonai ha entregado a la iglesia, al líder, al sacerdocio, una autoridad, por favor dígalo conmigo, una autoridad que ha sido delegada de parte de Hashem para el sacerdocio. Esa función de delegar autoridad sobre el varón, líder, sacerdote, llámese pastor, llamémoslo en ese orden para comprenderlo mejor, no significa que el pastor pueda definir situaciones, doctrina o circunstancias de su entorno dentro de la cajal en su propio sentir. Es como a mí me parece, es según mi propia opinión, probablemente favoreciendo sus propios intereses. Adonai nos llama en el servicio ministerial como sacerdote, en la responsabilidad que tenemos para Israel Casa Integral, a manejar una circunstancia de transparencia y, como su nombre lo indica, de integridad. Repito, no haciendo la voluntad del hombre, sino haciendo la voluntad del Padre. No manejando las cosas en nuestras propias capacidades o nuestro propio entendimiento, sino manejando las cosas en la unción, en el discernimiento y en el propósito de la autoridad que ha sido delegada, para que nadie se ufane. Nosotros no venimos a desarrollar un ejercicio pastoral, ministerial, para tener reconocimientos, aplausos, beneplácitos. Por favor, lastimosamente, todos sabemos que en las naciones este sentir de muchos hombres egocéntricos que quieren apropiarse de los dineros, que quieren apropiarse, repito, aún de las propiedades y de los bienes de los miembros de una congregación, y hemos visto casos de estos a lo largo de la historia. Por lo tanto, no podemos tolerar este tipo de situaciones. Por lo tanto, se hace necesario que el ministro que ha sido llamado y con una autoridad delegada tenga un comportamiento digno de la mente de Yeshua, que representamos la casa de Israel y debemos representarla con autoridad. Sin embargo, repito, lastimosamente estamos viviendo hoy por hoy pleitos, contiendas, diferencias en la doctrina, en la enseñanza. Queremos aparentar, mostrarle al mundo que somos, que tenemos, que crecemos, que somos los mejores. Por favor, por favor, por favor. Siempre me preguntaban, ¿cuánta gente tienes? Pregunta típica de pastor, ¿cuánta gente tienes en tu iglesia? Por favor, ¿acaso Adonai no expresó en su palabra, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo? Esto no se trata de las multitudes, se trata de que el pastor que cuida sus ovejas por su nombre las conoce y de cada una de ellas sabe cómo está su vida, cuál es su necesidad, cuál es su situación. Bendito el Eterno que nos ha permitido a la familia pastoral Alfaro en Israel Casa Integral tener esa comunicación, esa cercanía, esa disposición con los hermanos permanentemente, en comunicación permanente, en una relación afectiva, en una relación espiritual, en una relación amistosa, en una relación de adoración, en una relación de palabra, en una relación de juicio delante de Adonai. No me cabe la menor duda, mis amados, que no somos perfectos, lo dijimos ayer. No nos cabe la menor duda que tenemos también seguramente nuestras difíciles situaciones. Pero ¿quién no? ¿Acaso Moshe, que ha sido considerado uno de los hombres más grandiosos, y no el más grandioso? Por favor, entendiendo que no hay una comparativa con Yeshua, por favor entiéndame esto. Hablo terrenalmente, un hombre como Moshe. Digo terrenalmente porque hablar de Yeshua significa su divinidad. ¿Acaso usted recuerda cuando Moshe en algún momento golpeó la piedra por 2 ocasiones en una circunstancia de enojo, en una circunstancia de temperamento, en una situación reactiva? Y muchos dicen que probablemente a raíz de esta situación después o posteriormente con el tiempo Adonai no le permitió entrar a la tierra prometida. Yo considero particularmente que ese no es el punto. Adonai, Moshe cumplió un recorrido, un propósito establecido y punto. Es suficiente. No juzguemos o hagamos culpas si lo hizo bien, si lo hizo mal. Es un ser humano, no era perfecto, porque el único perfecto es Yeshua.
y si se enojó, se incomodó y tuvo una circunstancia de momento, ¿quiénes somos acaso nosotros pues para juzgar tal situación? De tal manera, mis amados, que hasta el día de hoy todos y cada uno de nosotros, dígalo conmigo, somos muy difíciles. Somos muy difíciles y vaya que sí tenemos personas difíciles que quieren hacer su voluntad como les parece, cuando les parece, es lo que yo digo, como yo digo, así se hace y se debe hacer así. Por favor, hermanos, la autoridad delegada de parte de Adonai para el sacerdocio requiere responsabilidad y requiere sujeción y requiere obediencia. Y aquí tal vez vendría bien al tema hablar un poquito del asunto militar. No para hacer una comparativa, por supuesto, pero para comprender. Yo recuerdo en mi adolescencia, pasando a la juventud, mi padre siempre me dijo, mi padre Miguel siempre me dijo, hijo, cuando estés sobre los 17, 18 años, recuerda que debes ir a prestar tu servicio militar. Era una ordenanza de papá, él prestó servicio militar. Y yo le decía, pero ¿por qué tengo que ir, papá? O sea, ¿cuál es la idea de que yo vaya al ejército? O sea, yo no tengo problema, a mí me gustaría, de hecho, asistir al servicio militar. Pero te pregunto, ¿por qué me insistes frente a ese tema? De hecho, no era muy típico que los padres quisieran que sus hijos fueran al servicio militar en cuanto a mi país se refiere. Y mi padre me decía, es necesario que vayas porque en el ejército se aprende disciplina, en el ejército se aprende a obedecer, en el ejército se aprende a cumplir las órdenes, en el ejército se aprende a hacer lo que siempre se indica que se tiene que hacer. No era que yo no fuese un hijo obediente, todo lo contrario, bendito el Eterno, creo. Y no me estoy colocando flores propias, pero creo que desde muy niño siempre fui un muy buen hijo, siempre amé y respeté a mis padres y siempre, repito, creo que fui un muy buen hijo. Y fui al ejército como tal y obviamente tuve que aprender la disciplina, el orden militar, la disciplina como tal, pero tiene otra palabra, la pertenencia, la identidad, entre otras cosas. Es allí donde aprendemos a estar sujetos y no que si el coronel o el capitán o el sargento o la persona correspondiente da una orden, yo le digo, no, pues a mí no, en este momento no me interesa cumplir con su orden, punto. No, las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Y traigo a colación esta comparación solo para mencionar. En la Cajal, Adonai estableció un sacerdocio con una autoridad delegada llamado Aarón, levita y a toda la tribu de Leví. Y les asignó la responsabilidad, nada más y nada menos, que del cuidado, la protección, si puedo decirlo entre comillas, la seguridad del Mishkan. Extraordinario. Y fue una ordenanza eterna, para siempre. Ahora, ustedes recordarán y no, tal vez no necesiten detallarlo mucho, pero miremos un momento, por favor, en el libro de Primera de Samuel. Ustedes recordarán en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 15, puntualmente, ustedes recordarán que el pueblo de Israel en su intención reclamaron o pidieron a Adonai un rey, pidieron un rey. Y Adonai, pues, les concedió un rey y fue elegido, recuerdan ustedes, fue elegido Saúl, el primer rey de Israel. Sin embargo, se había ungido con anterioridad incluso a David, ustedes recuerdan la historia. ¿Y por qué traigo a colación el tema? Si usted mira el capítulo 15, por favor acompáñeme, del primer libro de Samuel, hay un título allí interesante que ya nos dice todo. Saúl desobedece y es desechado. Atención, fue autorizado, fue entregada la autoridad, se le delegó la autoridad como rey de Israel. Es decir, este era el primer rey que tenía la atribución, la licencia, el permiso y, repito, la autoridad delegada por parte de Adonai y el profeta Samuel. Así lo estableció. Bueno, tendríamos que mirarlo un poco más atrás, pero solamente estoy procurando parafrasear el tema, repito, para adelantar un poquito hacia dónde vamos con esto. Dice entonces la palabra. Después Samuel dijo a Saúl,
Adonai me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto, muchas personas dicen: wow, pero esto es una orden de parte de Adonai. Es decir, ¿cuál es el corazón de Adonai aquí? Pero esto literalmente, amados, está ocurriendo hoy frente a nuestros ojos en este conflicto Israel y todos los demás. Ya usted conoce estos grupos de carácter terrorista. Está ocurriendo hoy. Y sin embargo el pueblo, en general las naciones, se levantan diciendo que Israel está cometiendo actos atroces, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes conocen la historia, tampoco voy a profundizar allí. Espero que usted esté al tanto de las noticias auténticas, verdaderas, porque las noticias falsas polulan especialmente en las redes sociales, diciendo cosas totalmente contrarias a lo que verdaderamente está ocurriendo en Israel. Para dar un ejemplo sencillo, se dio liberación a unos jóvenes que estuvieron cautivos ya por 2 años, ustedes recordarán. Y cuando regresaron estos 20 jóvenes, sus condiciones eran relativamente lamentables. Algunos propiamente ni siquiera se pudieron presentar al público de sus condiciones desgastadas, lamentables. Pero a su vez Israel se ve en una situación de regresar a 2,000 terroristas condenados a muerte por sus acciones típicamente terroristas. Y salieron plenos, llenos de vida, de salud, bien atendidos, como reyes vivían en las cárceles de Israel. Sus alimentos permanentemente durante todos los días, muy buena alimentación, con cuidados médicos, entre muchas otras cosas. ¿De dónde viene toda esta historia? Viene justamente de aquí, capítulo 15. Adonai le dijo al rey, a Saúl, su elegido, que tenía su autoridad delegada: ve a ese lugar, y yo castigaré al que se levantó contra el pueblo de Israel y lo atacó en el camino saliendo de Egipto. Ve pues, rey Saúl, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Aquí es herir, no significa ve y hazle un rasguño, significa hiérelo de muerte, liquídalo. Y dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, rey de Israel, con la autoridad delegada, determinado por Adonai, a petición del honorable pueblo. Tenían a un rey que es el rey de reyes y señor de señores, pero este pueblo dijo: no, queremos un rey de carne y hueso que lo podamos ver aquí frente a frente. Así somos. Tenemos lo que tenemos porque elegimos lo que queremos tener, y después de que elegimos a ciertos gobernantes decimos: qué tristeza, cómo fuimos a hacer una elección tan errónea como esa. El pueblo elige y tiene lo que merece. Usted me está entendiendo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Esto es muy lindo. El rey pasa revista a su ejército, pues en esa posición de rey, de jerarca, de autoridad. Tengo el respaldo de Adonai, yo soy el rey, y no hay duda de que tenía un ego absolutamente elevado. Y dice la palabra que pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá.
Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Adonai al profeta Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová, a Adonai, toda aquella noche. ¿Puedo, por favor, hacer una pausa? Usted puede pausar conmigo un momento esta lectura tan apasionante e importante para nuestro tema de jarada en esta estación 21. Cuando Adonai delega una autoridad sacerdotal, por favor dígalo conmigo, Adonai delega una autoridad sacerdotal. Amados, esto no se trata de yo voy a abrir una obra. Esto no se trata de yo voy a abrir un garaje. Esto no se trata de yo voy a reunir a un grupo de personas. Esto no se trata de yo voy a dirigir la parashá. Esto no se trata de yo voy a hacer el ceder. Esto no se trata de yo voy a enseñar. Hermanos, tenemos que manejar las cosas de Adonai con mucho respeto, por favor, con mucho respeto. Miren, amados, por favor entiéndanme, estoy queriendo transmitir una enseñanza de edificación. No estoy, como diríamos en algún momento, lanzando piedrachá aquí a nadie en absoluto. Por favor, estoy enseñando algo importante. ¿Cuántas personas deciden literalmente, con mucha frecuencia, decir cosas como ya no nos vamos a congregar en Shabbat porque Adonai habló a nuestro corazón de que lo vamos a hacer nosotros en casa? Mis amados, desde mucho tiempo, justo en el proceso que estamos pasando por estas estaciones, cuando se llega a la tierra prometida, la ordenanza de la convocatoria de la reunión de Shabbat es la congregación, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Entonces esto no es, entonces quedémonos todos en casa, celebremos cada quien en casa nuestro Shabbat y no nos congreguemos, porque nos parece que es más cómodo, nos parece que es más sencillo y pues nos parece que así nos evitamos salir y gastar gasolina y estar reunidos con tanta gente que a veces como que no nos cae bien. Amados, por favor, la ordenanza es congregarnos. La ordenanza es autoridad delegada. Hay personas asignadas por Adonai para cumplir la función sacerdotal. No todo el mundo puede autollamarse, autodelegarse o autoentregarse a autoridad y puede ser una persona muy querida, muy especial, muy amable, muy todo lo que sea. Si no tiene la autoridad delegada de parte de Adonai, estamos en serios problemas. Por eso vimos Esmirna, Éfeso, Tiatira y todo lo demás, porque cada uno de ellos quiso hacer cosas buenas a su manera, pero tengo contra ti estas cosas. Entonces, dice la palabra, a ver si avanzamos un poquito en la lectura, estoy en 1 Samuel. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Adonai, yo he cumplido la palabra de Adonai. Observen, Saúl se consideraba muy rey, muy sacerdote,
que había debidamente cumplido la ordenanza. Hermanos, es que la ordenanza no se la dio Samuel, se la transmitió Samuel siendo palabra de Adonai. Y creo que incluso debo corregir, porque permítame lo corrijo. Sí, señor. Ni siquiera Samuel, perdón. Después Samuel dijo a Saúl: Adonai me envió a que te ungiese por rey. Y le dijo: ahora pues, tengo estas palabras de Adonai. Y Samuel le dijo: ok, perfecto. La palabra de Adonai a través de Samuel. Entonces ahora se encuentra Saúl con el profeta Samuel y le dice así: bendito seas tú de Adonai. Yo he cumplido la palabra de Adonai. Me parece estar escuchando en el siglo XXI estas mismas palabras en muchas gentes. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. El pueblo perdonó, dice el rey, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Adonai, tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Adonai me ha dicho esta noche. Y él respondió: di por favor. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Adonai te ha ungido por rey sobre Israel. Y Adonai te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Adonai, sino que vuelves con el botín, que has hecho lo malo ante los ojos de Adonai? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Adonai y fui a la misión que Adonai me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas y primicias del anatema para ofrecerlas en sacrificio a Adonai, tu Elohim, en Gilgal. Samuel dijo: se complace Adonai tanto con los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai. Ciertamente al obedecer es mejor que los sacrificios. Usted por favor puede subrayar en su Biblia este texto. Estoy en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el verso 22, parte B. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, conocemos todo el proceso de esta historia y demás. Leamos uno o dos versos más. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Adonai y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Estamos frente a un acto absolutamente claro y evidente de la negligencia de un rey, quien recibió la autoridad delegada de parte de Adonai y quien recibió órdenes específicamente establecidas que debía cumplir. Sin embargo, como alguien por allí, como a Pilato, se lava las manos y dice: el pueblo decidió perdonar. El pueblo decidió traer ofrenda para tu Elohim, le dice. No dice para mi Elohim. El pueblo. ¿Cuántas excusas tenemos como líderes dando o delegando responsabilidad en personas que nada tienen que ver? Si tú eres el líder, tú eres el que responde. Si tú eres el sacerdote, el pastor, el hombre que Adonai ha marcado, establecido y determinado en la obra de él, en su ministerio para servir, tú respondes frente a Hashem por tu debilidad, tú respondes frente a Hashem por tu negligencia, por tu desobediencia.
esta estación Arada definitivamente es maravillosa, porque vemos que en Arada, en la estación 21, ya no es al pueblo. Ese pueblo que se levanta, que critica, que calumnia, que murmura, que no le parece, que no está de acuerdo, que esto no me gusta, que a mí esto no me parece así. Ese pueblo, ya Adonai ha venido tratando con ellos. Ya Adonai trató con los que incluso se rebelaron contra la autoridad competente. En el caso de Moché, ya la rebelión de Coré sufrió su consecuencia. Ya todos han ido pasando pruebas y pruebas y pruebas. Aunque Adonai tiene la mano abierta y extiende milagros y milagros, este pueblo de dura cerviz continúa quejándose, contrariando, desobedientemente atendiendo lo que les parece. Es decir, dígalo conmigo, lo mismo que antes. Lo mismo que antes. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Adonai y Adonai te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se aisló, se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Adonai ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Mis amados, vemos entonces en todo este proceso del libro de Números que nos deja una enseñanza maravillosa y podemos literalmente entender que la autoridad delegada exige arada. ¿Qué es la definición de arada? Responsabilidad. Hermanos, responsabilidad. No podemos ejercer el ministerio, repito, creyendo que hacemos las cosas como me parece o como en mi país las hacemos o como en mi casa las hacíamos. No. La autoridad delegada es de parte de Adonai para hacer las cosas conforme a lo que su Kadosh palabra, la Biblia, nos enseña. Por eso cuando estudiamos los parashot, cuando estudiamos toda la Biblia, la Torá, el Haftará, el Brit Hadasha, cuando hacemos todo el recorrido anual de la Biblia y aprendemos a través de salmos y proverbios y entendemos el principio fundamental que vimos ayer de comienzo de reunión, Proverbios capítulo 1, verso 17, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría es el temor a Adonai. ¿Qué es ese temor? Dígalo conmigo, el temor reverente a Adonai. Volvamos a nuestra historia de estudio para este tema maravilloso en el capítulo 18. En ese capítulo 18 voy a retomar brevemente la historia. Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis en el Mishkan del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el Mishkan, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces, ¿qué es esa autoridad delegada? Esa autoridad delegada nos indica cómo enfrentar, cómo tratar, cómo resolver las dificultades típicas de una comunidad, típicas del pensamiento del hombre, típicas de la cultura, típicas de lo que hoy conocemos como el machismo, la liberación femenina, la mente abierta, la igualdad y todo lo demás que hoy afecta a las congregaciones. No podemos resolver las situaciones, repito, por nuestras propias fuerzas. Tenemos que orar, tenemos que buscar dirección, tenemos que buscar sabiduría, entendimiento, y no es porque me cae bien o me cae mal o no me simpatizas. No. Eso no está en el corazón del líder de la congregación. El líder, en este caso el líder, la autoridad delegada del Padre, nos habla del amor. El amor al prójimo,
el amor por cada uno de los hermanos, el amor por cada persona que se congrega hoy. No es por cuánto tienes y cuánto vales, como lo diríamos en el refrán popular. No, 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 no. Es porque sabemos que cada alma que Adonai trae a su casa requiere trabajo, requiere compromiso, requiere autoridad, requiere ser honrado, requiere ser atendido, requiere ser discipulado, requiere ser formado, requiere ser escuchado, requiere ser, si puedo decirlo de alguna manera, galardonado. Cuando en el proceso de la pertenencia, de la identidad, del servicio, del ministerio y de su compromiso, cumplen funciones dignas de honrar. No me cabe la menor duda que Adonai nos ha entregado en Israel Casa Integral hombres y mujeres extraordinariamente valiosos, maravillosos. Para este tiempo, en este año de Israel Casa Integral, tenemos un lema que no pareciera ser un tema muy espiritual, que no pareciera ser un tema muy toraico, pero que es un tema de mucha identidad. Con la camiseta puesta. Con la camiseta puesta. Cuando te pones la camiseta, y no hablemos en el sentido corporativo, la camiseta de Israel Casa Integral. Estamos hablando de la camiseta de Israel Casa Integral en el sentido cuando te pones la camiseta de la Torá viviente, de nuestro amado Yeshua HaMashiach, para honrarlo, para servirle, entendemos qué significa entonces una autoridad delegada y entendemos qué significa responsabilidad, entendemos qué significa pertenencia y entendemos qué significa ante todo el temor a Adonai. ¿Qué le decía Rab Shaul a Timoteo? Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, es decir, después de una u otra amonestación, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 19. Así es que Arada, el tema en el que estamos, en la estación 21, este Arada nos habla fundamentalmente del temor a su palabra. El temor reverente, que significa el temor de atender la ordenanza de Adonai. Adonai le dijo al rey, ve y destrúyelos. Y él fue y acabó con unos cuantos, por supuesto, pero recogió botín, supuestamente incluso para presentar ofrenda, y no fue lo que el Eterno le dijo. Por eso cuando en las congregaciones vemos que el nombre de Adonai está siendo mal presentado, podría utilizar esta palabra, cuando nosotros vemos que en la congregación de Adonai no se está dando el testimonio auténtico, hermanos, por favor, todos nosotros, congregantes en Israel Casa Integral y en la casa de Israel en las naciones, somos luz en medio de la oscuridad. Somos el testimonio vivo de lo que la Torá ha hecho en nuestros corazones, renovados, cambiados de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de pensar, y por lo tanto tenemos que, repito, ser luz donde quiera que estemos. Tú no eres luz solamente el sábado, en Shabbat, con los hermanos. ¡Qué bendición! Shalom, 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 amados. Por favor, somos luz afuera en los campos de batalla. Somos luz afuera en el sitio de trabajo. Somos luz afuera en nuestros lugares de estudio, de universidad, donde quiera que estemos. Frente a las adversidades, frente a las batallas, frente a las luchas. Debemos tener esa mente de Yeshua, esa mente de Yeshua, esa mente de Yeshua. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, como quienes deben dar cuenta. Amados, dar cuenta significa que necesitamos que cada uno de nosotros, a la tribu que pertenezcamos, si es a la de Judá, bendito Judá. Si es a la de Leví, bendito Leví. Pero si es alguna de las demás tribus a la que pertenezcamos, bendito el Eterno que nos dio el privilegio de pertenecer a la casa de Israel. Y venimos a esa casa de Israel para hacer ¿qué? Para ser una familia, para ser
cumplidores de su palabra, para ser verdaderamente cumplidores de su promesa, para cuidar y guardar el Mishkan, el templo del Ruach HaKodesh, y para nosotros ser, repito, ante todo testimonio a las naciones de que Adonai está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, tenemos que aprender a guardar órdenes, a darle cumplimiento y obediencia a las ordenanzas que tenemos a través de la palabra. ¿Qué requerimos entonces para ello? Necesitamos tener un gobierno dentro de la congregación que nos cause responsabilidad, que no tengamos la menor duda de las gestiones que se hacen en cada congregación. Hablo por Israel Casa Integral, que es la que me corresponde como tal dirigir, y Adonai me ha permitido dirigir. Y en esta palabra, específicamente en el libro de Números, en el capítulo 18 en el que estamos, si me acompaña un momento al verso 4, por favor, dice: se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del Mishkan de reunión, en todo el servicio del Mishkan. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. ¿Por qué nos habla de esto? Porque necesitamos cuidar nuestra casa. Necesitamos cuidar nuestra casa. Yo sé que esto pareciera un poco fuerte e incluso pudiera ser ofensivo, hermanos. Pero tenemos también que aprender a saber a quiénes podemos recibir en la casa. Y voy a cerrar en los pocos minutos que me quedan. Si tengo algunos minutos, sí, voy a cerrar mencionando esto. Creo que lo he mencionado en alguna otra ocasión, pero me parece pertinente, ahora que hablamos de sacerdocio, hacerlo con ustedes. En Israel Casa Integral, cuando se ocurrió el famoso tema de la pandemia, pues muchos ministros, muchas congregaciones, no sé, por lo menos en Estados Unidos, y entiendo en muchos países o en la mayoría de países, se vieron afectados porque no había congregantes, es decir, ya no había manera de congregarnos. Al no haber manera de congregación, las personas se distanciaron. Al no haber manera de congregación, las personas buscaron de inmediato las redes sociales como un medio de buscar con quién congregarse. Bendito el Eterno, bendito Hashem, que desde hace muchos años, 20 años, el Eterno nos permitió, de una manera no muy adelantada por aspectos de economía, pero nos permitió desde hace más de 20 años transmitir por las redes sociales, cuando las redes sociales no tenían ninguna validez, ninguna importancia. Yo recuerdo, y lo digo por testimonio, cuando no pudimos continuar pagando las horas de radio en la estación de radio local de la ciudad. Usted sabe, para tener un programa en la estación de radio se tenía que pagar. Nosotros teníamos varias horas de programación radial y definitivamente pagábamos los costos de la hora radial, que es bastante alta, y sencillamente nos quedábamos sin la manera de poder cumplir con ciertas necesidades. Preferíamos pagar la estación de radio para llevar el mensaje, para llevar la palabra. Pero finalmente, haciendo una autoevaluación en nuestra economía, concluimos que definitivamente no podríamos continuar con la programación de radio en la estación local. Desistimos de la estación de radio y en aquel entonces repentinamente, de repente, por eso a mí me apasionan los de repentes de Adonai, porque cuando hay un de repente de Adonai es porque algo grande está ocurriendo. Y ocurrió un de repente, una llamada telefónica de una persona que no conocía en aquel momento y me dice: Pastor Alfaro, quiero proponerle una estación de radio en internet. Yo sé que ustedes hacen una muy buena programación y ahora sé que no están al aire transmitiendo en la estación local y yo quiero darle una alternativa para que no se pierda el trabajo que ustedes vienen haciendo, especialmente en el trabajo de Universidad de la Familia, los programas para matrimonios que atendíamos en aquel tiempo. Una estación de radio en internet. ¿De qué estás hablando?, preguntó alguien. No sé a qué se refiere. Me dijo: ¿tiene usted una consola, un micrófono y una cámara de video, Sí, yo tengo esos elementos. Si le parece, hagamos una prueba. Conecte una cámara, conecte un micrófono, conecte una consola y hagamos una prueba. Lo voy a conectar a la radio en internet. Lo vamos a hacer por un mes gratuitamente. Quiero que usted vea el resultado. Nada pierdo, definitivamente, pues hagámoslo.
Me dijo, usted verá lo grandioso que va a ser esto. Hermanos, fuimos la segunda estación radial en los Estados Unidos de América conectados al Internet. Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Bendito el Eterno. Y empezamos a transmitir mensajes, los servicios. Gloria al Eterno por nuestro hijo amado Pastor Camilo Alfaro, que se especializó, entró a la universidad y estudió todo lo que tenía que ver precisamente con broadcasting. Y todo esto nos ha traído 20 años. ¿Para qué? Para que cuando llegara la pandemia y las iglesias cerraron y las gentes no tenían dónde congregarse, tuvimos un auge extraordinariamente interesante de personas de todas las naciones conectándose a la programación de la familia. El Parashá en familia, recuerdo particularmente el Parashá en familia. Y de esta manera entendimos cómo Adonai nos había abierto una puerta maravillosa de comunicación con las naciones. Bendito el Eterno. De toda esa experiencia tenemos hoy Israel Casa Integral, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, México, por favor, ICI Oeste, ICI Este, bueno, etcétera. Y hubo tiempo en Holanda, Bélgica, Inglaterra, España, Italia. Fue algo grandioso lo que ocurrió. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque en todos estos distintos lugares de la tierra, Adonai nos ha entregado hombres y mujeres con un corazón extraordinario que aman la palabra, que tienen el temor reverente de Hashem para servirle, que hemos logrado formar un equipo de unidad, de entendimiento de la palabra, que no estamos buscando ni el protagonismo, ni el sensacionalismo, ni los views para ser reconocidos, que estamos buscando llevar la palabra de nuestra Kadosh Torah limpia, pura, tal cual es, no trayendo mezclas de un lugar o mezclas de otra, y el ceder de aquí y el ceder de allá, y con esto estamos de acuerdo, y esto nos parece, y esto no nos parece, y esto. Por favor, hermanos, estamos procurando manejar una enseñanza de la palabra a la luz de la palabra. Escrito está. Escrito en la Biblia, por favor, escrito en la Biblia. Nunca, creo, hermanos, por los años que llevo haciendo el programa de Torah al Instante, nunca jamás ustedes habrán escuchado al pastor Roberto Alfaro hacer una enseñanza, una que no sea de la Biblia. No utilizo libros o textos, leo, por supuesto, pero nunca me salgo del contexto bíblico. Aquí está mi herramienta de trabajo. Aquí está el temor reverente por la palabra. Y de esto nos habla esta estación Haradá, que es el servicio ministerial con el temor reverente y la responsabilidad que tenemos de enseñar la palabra. Lastimosamente se están dando todas estas mezclas judaizantes, y tengo que decirlo literalmente, judaizantes. No somos judíos, por lo tanto nuestra intención no es copiar, ni repito, ni volvernos al judaísmo. Respeto al judaísmo. Algún día ellos abrirán sus ojos y verán a Yeshua, nuestro Mashiach, venir por segunda vez, porque según ellos nunca ha venido. Pero Adonai tiene todo en control. Nosotros quienes tenemos a Yeshua y sabemos que estuvo con nosotros y esperamos su regreso, bendito Hashem por su palabra. Pero no tenemos por qué juzgar o criticar. No, mis amados, ellos están en el propósito de Adonai también. Bienvenidos, hermanos, a estudiar la palabra, amar la palabra y vivir la palabra y ser testimonio de la palabra. Amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar en este tiempo de las 42 estaciones del pueblo de Israel. Aún todavía creo que nos queda tema para tratar y me parece que sería pertinente hacer un programa más. Hagamos un programa más de esta jornada jarada, porque, repito, todavía tenemos mucha tela que tratar, que cortar. Así es que gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias, amados, por su testimonio. Gracias por su me gusta, por favor. Y ante todo, gracias también por compartirlo con todos aquellos que ustedes consideren que deben y necesitan además escuchar esta palabra de vida. En el nombre de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach, para todos un muy buen día. Gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muy buen día para todos. Shalom.
Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.